Padre bueno, estamos en tu presencia, a ti te damos la honra y la gloria por el gran privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Gracias porque nos has enseñado acerca de la necesidad que tenemos como iglesia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque solos no podríamos, necesitamos ser investidos de tu poder, de tu capacitación, Señor. Gracias por recordarnos que el Evangelio debe ser el tema de la iglesia. Si anhelamos un avivamiento, debemos estar hablando del Evangelio, pero no solamente hablándolo, sino también viviéndolo como bien se ha expuesto anteriormente. Ahora ayúdanos, Señor, a seguir meditando al respecto y da a nuestros corazones sabiduría para extraer de tu palabra lo que nos quieres enseñar en este momento en particular. La honra y la gloria sea para tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y les voy a pedir que me acompañen a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y antes de empezar con lectura al respecto, voy a estar mencionando algunas palabras. Estas palabras que podrían describir una sociedad, una cultura, una generación. Estas palabras podrían ser indiferencia, persecución. Esas palabras podrían ser apatía. Otra palabra quizá podría ser crueldad, incredulidad. Si yo digo todas estas palabras y le pregunto a usted, ¿cuál sociedad cree que tenía en mi mente cuando dije cada una de ellas? ¿Cuál generación creen ustedes que tenía yo en mente cuando mencioné cada una de estas palabras? Quizá muchos de ustedes responderían, la nuestra. La nuestra. Pero lo que le quiero decir hoy es que no. La sociedad que tenía en mente cuando estaba mencionando esas palabras era la sociedad y la generación en la que se desenvolvían los apóstoles en el libro de los Hechos. ¿Sí? A veces creemos que nosotros experimentamos cosas peores que ellos. Y es más, estoy casi seguro que muchos de aquí no hemos experimentado ni un ápice de lo que los apóstoles experimentaron en el libro de los Hechos. Ciertamente ellos experimentaron mucha crueldad, mucha persecución. Ellos experimentaron apatía. Ellos experimentaron la peor reacción de la nación a la que se estaban enfrentando, que era su propia nación. Y la pregunta aquí es, ¿cómo respondieron? ¿Cómo respondieron al contexto en el cual ellos estaban desenvolviendo? Y esa respuesta es la que vamos a estar analizando en Hechos capítulo 4 a partir del versículo 23. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia en Hechos? ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles a las peores crueldades de su generación, a la persecución de su generación, a la indiferencia de su generación? ¿Cuál fue su respuesta? Y eventualmente, después de analizar la respuesta, estudiaremos los resultados. Entonces, me voy a enfocar en 3 puntos, básicamente. Vamos a ver la circunstancia, vamos a ver la respuesta a esa circunstancia y por último, vamos a ver el resultado después de esa respuesta. Es algo en cadena. No debería ser tan complejo retenerlo en nuestra mente, pero no quiero solamente que lo retengamos en la mente, quiero que lo retengamos en el corazón también. ¿Sí? Hechos capítulo 4, a partir del versículo 23, estoy leyendo el Reina Valera del 60, dice, y puestos en libertad, inmediatamente aquí ya tengo la circunstancia. Puestos en libertad, ¿qué había pasado antes de? Para que una persona sea puesta en libertad, y aquí estamos hablando de Pedro y Juan, ¿qué tuvo que haber pasado antes? Ellos estaban encarcelados, ¿sí? Ellos habían sido llevados a los principales jefes religiosos de su época, les estaban haciendo un interrogatorio bastante intenso, les estaban amedrantando, los estaban intimidando para que de ninguna forma enseñasen el nombre del Señor Jesucristo en medio del pueblo de Israel. Los estaban amenazando, tuvieron que soltarlos porque no encontraron en ellos ninguna falta, pero las amenazas estaban allí. Cállense, no hablen más. La persecución, la crueldad, la indiferencia, la
la forma en la que estaban presionando a la iglesia de esta época era: queremos que ustedes guarden silencio, no hablen más. Ahora, esa es la circunstancia. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que detonó esta circunstancia? No tengo el tiempo para leer todos los textos, pero hubo una curación de un cojo, ¿verdad? Y esta curación del cojo detonó mucha conversación en medio de la sociedad de los líderes religiosos y dijeron: ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Muchas personas están interesados en escuchar lo que estas personas están predicando, en este caso Pedro y Juan. Tenemos que silenciarlos, ellos no pueden hablar más. Entonces, en este intento de intimidarlos, en este intento de amenazarlos, tuvieron que dejarlos en libertad. Cuando los dejan en libertad, estas personas se dirigen a su iglesia, dice versículo 23, continúa diciendo: vinieron a los suyos, y me encanta cómo Lucas lo registra aquí, a los suyos. Es que cuando estamos con la iglesia, estamos con los nuestros. Y si usted no se siente así cuando está con su iglesia, revise qué hay en su corazón. Porque cuando estamos con la iglesia, estamos con los nuestros, es familia. Vinieron a los suyos y les contaron, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Nos amenazaron, nos intimidaron, trataron de que ya hagamos silencio, no queremos que el evangelio se vuelva a escuchar en Jerusalén. Y ellos cuentan esto a la iglesia. ¿Cuál sería la respuesta racional ante una iglesia que está escuchando esto que Pedro y Juan están diciendo? Ay, en serio, los líderes religiosos están pidiéndonos esto. Entonces, guardemos silencio, vayámonos a otro sitio. No molestemos más a esta sociedad en la cual estamos desenvolviéndonos. Podemos poner en riesgo nuestras vidas. ¿Creen ustedes que esa fue la respuesta de los apóstoles? ¿Creen ustedes que esa fue la respuesta de la iglesia de Dios ante una circunstancia de persecución, de apatía y de crueldad? No. Versículo 24 dice: y ellos, es decir, la iglesia que estaba reunida, a la cual acudieron Pedro y Juan, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: la primera reacción de la iglesia en frente de una sociedad cruel, indiferente, una sociedad que persigue, la primera reacción fue orar, alzar la voz al cielo y clamar al Señor. Ahora, no fue una oración antropocéntrica, ¿sí? No fue una oración donde: Señor, mira lo que estamos padeciendo, por favor, soluciónanos las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. No fue eso. Vean cómo inicia esta oración. Si usted está leyendo Reina Valera conmigo, vamos a leer dos palabras. Y si usted está leyendo otra versión, como Biblia de las Américas o Nueva Biblia de las Américas, va a leer una palabra nada más. Allí lo que aparece en Reina Valera 1960 es soberano Señor. En otras versiones allí aparece solo Señor, ¿sí? Soberano Señor. Si usted acude constantemente a escuchar predicaciones en su iglesia, muy posiblemente ha escuchado que la palabra Señor en griego, en el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, es la palabra kurios, ¿sí? ¿Alguien había escuchado eso en algún momento? ¿Sí? Levanten su mano para ver si están conmigo o están esperando el cafecito, ¿verdad? ¿Sí? Kurios, bueno, claramente la palabra kurios es una palabra predominante en el Nuevo Testamento, más de 700 apariciones, ¿sí? La palabra kurios significa alguien que es propietario de, ¿verdad? Y se usaba mucho en el contexto de vida de esta época. El kurios, podríamos decir que era el propietario de los doulos, de los esclavos, ¿verdad? Bueno, la palabra Señor que aparece aquí en este texto no es kurios, ¿verdad? Y esto es algo también interesante. Es una palabra un poco menos popular en el Nuevo Testamento. De hecho, aparece solamente como unas 10 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra que aparece aquí es déspotas, ¿verdad? De donde proviene el término en español, un déspota. Ahora, en español, normalmente esto tiene una connotación peyorativa, algo negativo. Un déspota es alguien agresivo, alguien malo. Pero en el idioma griego, un déspota, un déspotas,
Era realmente alguien que era el dueño absoluto de todo, el maestro de todo, a quien le pertenece todo. ¿Sí? Cuando la iglesia se ve en persecución, cuando la iglesia se ve sufriendo la crueldad de su sociedad y de su generación, lo primero que hace es reconocer que Dios es el dueño de todo, aún de esa sociedad que los está persiguiendo. Dios es el dueño de todo. Señor, es que tú eres el Señor, tú eres el dueño absoluto de todo. Estamos sufriendo, sí, pero tú eres el dueño. En este lugar en el que estamos sufriendo, tú eres el dueño de este sitio. Ellos en Jerusalén. Tú eres el dueño de Jerusalén. Tú eres el dueño de nuestra generación. Tú eres soberano, Señor. Y me encanta en este caso cómo Reina Valera lo coloca. Soberano, Señor. Tú eres soberano, Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Se dan cuenta? Sí, estamos en una circunstancia difícil, pero el Dios nuestro es el dueño de todo. El Dios nuestro hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay aquí. ¿Cómo no va a ser el dueño si Él lo hizo? Nuestro Dios es el dueño de todo. Me llama la atención que lo primero que ora la iglesia en medio de un contexto de persecución y crueldad es una oración que demuestra que entienden quién es Dios y que están pensando en quién es Dios. Al mismo tiempo, cuando ellos entienden mejor a Dios, se entienden mejor a ellos mismos. Es decir, nosotros no estamos orando para exigirle a Dios. Estamos orando reconociendo que Él es el que pone las normas de su creación. Digo esto porque muchas veces cuando oramos nosotros creemos que somos Señor. ¿Sí? Iniciamos la oración de manera religiosa diciendo Señor Dios, pero en el fondo nuestra oración es que nosotros creemos ser Señor. Solucióneme esto, solucióneme aquello. Provéame de aquello otro. Nosotros creemos ser Señor. Pero estas personas están reconociendo quién es Dios y al mismo tiempo están reconociendo quiénes son ellos. Nosotros somos tu propiedad, nosotros somos tuyos, porque todo es tuyo. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Ahora, una pregunta. ¿De dónde proviene la convicción de la iglesia para orar esto? ¿De dónde proviene la convicción de la iglesia? ¿De dónde tienen ellos información para orar de esta forma? La respuesta es de la Escritura. Y vean cómo podemos observar esa respuesta bien fácil en el versículo 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, cita Salmo capítulo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo o ungido, como se dice en el Salmo capítulo 2. ¿De dónde proviene la convicción de la iglesia de quién es Dios y quiénes somos nosotros? De la Escritura. Y a tal punto que ellos están dispuestos a orar la Escritura. Sus oraciones no deben venir de su corazón pecaminoso. Sus oraciones deben de venir de lo que la Escritura dice quién es Dios. Y cuando nosotros oramos así, oramos como Dios quiere que oremos. ¿Qué dice la Escritura acerca de Dios? Que Dios es el dueño de todo. Entonces, ¿qué voy a orar yo? Dios, tú eres el dueño de todo. Y lo reconozco. Pero cuando la oración proviene de mi corazón humano y pecaminoso y corrompido, nosotros oramos para que el Señor nos haga dueños de todo. Y esto es contradictorio. Vean cómo vamos. Y aquí estamos viendo, vimos la circunstancia y estamos viendo la respuesta a esa circunstancia. La respuesta en este caso es una oración, y es una oración que reconoce que el Señor es dueño de todo y que reconoce esto porque de la Escritura procede esta información. Dios es el dueño de todo. Porque la Escritura dice, porque David, tu siervo, dijo que Él es el dueño de todo.
Él cita el Salmo 2 de manera muy interesante. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Está hablando de esta confabulación en contra del Cristo, ¿sí? Dice, se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Ya estaba dicho que iba a haber oposición al Cristo. La iglesia que entiende la palabra no ora como extrañándose de que la oposición venga, sino que reconoce que ya la Escritura así lo dice. Ahora, no solamente oran acerca de quién es Dios, también oran acerca de lo que sufrió Cristo. Versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. La palabra aquí ungido es importante porque se vincula con el Salmo 2, ¿verdad? El ungido del Salmo 2 es Cristo quien fue ungido. Dice aquí, tu Hijo Jesús a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Esta es la reflexión teológica acerca del Salmo 2, ¿sí? ¿Qué fue lo que el Salmo 2 dijo? Bueno, lo que se cumplió cuando Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y los judíos se unieron a una en contra de Cristo. Y eso nos está sucediendo a nosotros también, dice la iglesia en Hechos. Ahora, los gentiles y los judíos, es decir, las naciones, se están uniendo en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todo aquello que se haga en contra del cuerpo se hace en contra de la cabeza. Yo constantemente digo esto, pero cuando alguien persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Cuando alguien se opone a la iglesia, se opone a Jesús. Jesucristo se le apareció a Saulo, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a mis hijos? No, Saulo, ¿por qué me persigues? Toda oposición a la iglesia es oposición a Cristo mismo. Y muchachos, aprovechando que estamos en un grupo de personas jóvenes, puedo usar frases un poco más coloquiales, ¿verdad? Y les digo, no juguemos de vivos al decir, yo puedo ser cristiano sin relación con mi iglesia. Yo puedo estar bien sin estar necesariamente vinculado a una iglesia local. Eso es imposible. Usted no puede estar saludable sin partes de su miembro, ¿verdad? No funciona así. Nosotros estamos bien cuando adoramos a Cristo con el pueblo de Dios, la iglesia del Dios viviente. ¿Qué está orando entonces la iglesia en el libro de Hechos? ¿Está orando reconociendo el dominio del Señor? ¿Está orando reconociendo lo que se dice en la Escritura acerca de la oposición al ungido del Señor? Y está orando reconociendo el sacrificio que Cristo mismo hizo en su ministerio terrenal. Versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. La oración de la iglesia entiende que la muerte y el sacrificio de Cristo era necesario. ¿Por qué? Porque la mano y el consejo del Señor había determinado antes que esto sucediera. Cristo es el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. El plan A de Dios es que Cristo, a través de su sacrificio, su muerte, su sepultura, su resurrección, redima a pecadores. Y ellos lo reconocen. Ahora, esta oración los lleva a hacer una siguiente exclamación. Versículo 29, y ahora, es como se dice en Reina Valera. Vamos a ver, la oración ha estado muy teológica y muy bonita. Señor, tú eres soberano sobre todo. Tú eres el dueño absoluto de todo. En la Escritura se dice que se iban a amotinar contra el Cristo y contra su ungido, contra el Señor y contra su ungido. Se amotinaron verdaderamente contra Jesucristo y ahora contra nosotros que somos su cuerpo. Y ahora, aquí viene la petición. ¿Qué va a pedir la iglesia? Y ahora, Señor, que cese la persecución, por favor, te lo imploramos. Y ahora, Señor, cambia las circunstancias
y que todo obre para mi bien. No, versículo 29, y ahora Señor, ese Señor que aparece aquí, sí es Curios, ahora que tú eres nuestro propietario, ¿verdad? Mira sus amenazas. Dios, obsérvalos. Pon atención a la crueldad que ellos manifiestan hacia nosotros. Y concede a tus siervos fuerza para ir a pelear contra ellos y vencerlos y aniquilarlos. No. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. En las circunstancias más crueles y de mayor oposición, la iglesia avivada del libro de los Hechos está pidiendo denuedo para hablar la palabra. ¿No es esto asombroso? Está pidiendo denuedo para hablar la palabra. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es denuedo? ¿Qué es denuedo? Esa palabra proviene de un término griego, parresía. Este término puede traducirse a coraje, a valor, a valentía o incluso a confianza. Algunas Biblias de hecho lo traducen como confiadamente. Conceda a tus siervos que hablen confiadamente, con valor, con valentía. No está pidiendo que su lengua no se trabe, ¿verdad? No es eso lo que está pidiendo. Siento que a veces cuando leemos la palabra denuedo nos podría dar a entender eso en nuestra mente. Señor, que no se me trabe la lengua. No está pidiendo eso. Está pidiendo coraje, confianza, valor, valentía. Eso es lo que está pidiendo la iglesia. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Sí, está fatal la circunstancia. El mundo está muy mal. Ahora Dios, tú que eres dueño de todo, las gentes se amotinaron cuando tú viniste al mundo. Ahora nosotros concédenos valentía, valor, coraje, confianza para meternos a ese mundo y predicar la palabra. ¿Estamos orando así nosotros? Este es el segundo año que nosotros hacemos Aviva aquí en nuestra iglesia local y esto nace de una carga mía personal que hace unos 4 años vengo yo personalmente en mis tiempos de oración orando para que Dios avive su obra en Costa Rica. ¿Sí? Yo personalmente percibo que hay frialdad, hay corazones fríos en Costa Rica y mi corazón está puesto aquí en esta nación y yo anhelo que Dios levante iglesias, pastores y cristianos que prediquen la palabra y que amen al Señor. Ese es mi anhelo. ¿Por qué, jóvenes? Porque ustedes mañana van a estar en sus iglesias representando al Señor Jesucristo. Y mi anhelo es que sus corazones sean avivados para que lo hagan con pasión. Yo me cuido mucho de decir una frase que a veces se dice mucho en los púlpitos. Los jóvenes son el futuro de la iglesia. Yo creo que eso no es así. Yo creo que los jóvenes son el presente de la iglesia. Ustedes ya son iglesia, ¿sí? Pero también entiendo que ustedes que son el presente de la iglesia serán en el futuro los que tomen lo que otros dejaron y continúen con esta labor. Y mi anhelo es que en Costa Rica haya un avivamiento. Ese es mi anhelo personal. Oro para que esto sea así. Ahora, la cuestión es, si es mi oración, si es mi deseo, si es la pasión de mi corazón, ¿qué le estoy pidiendo al Señor? Dios, para que haya un avivamiento, bájale un poco los decibeles a la presión que estamos sufriendo en el mundo. No nos permita sufrir tanto como estamos sufriendo hoy. Que las políticas cambien y todas giren hacia tu palabra para que nuestra acción como iglesia sea más favorable. O aún cuando yo veo que el mundo está de mal en peor, estoy dispuesto a pedirle al Señor, Señor, dame coraje, valentía, confianza
para meterme a ese mundo y predicar tu palabra. ¿Se recuerdan la imagen del apóstol Pablo sacudiéndose sus ropas, verdad? De un lugar donde lo habían apedreado y diciendo, voy de nuevo. Ese es el coraje que necesita la iglesia para decir, vamos a meternos donde sabemos que nos van a tratar mal. Le pregunto, ¿está orando usted así? Para que el Señor le dé de nuevo para hablar la palabra de Dios a un mundo corrupto. ¿Estamos orando así? Leí una frase y quiero compartirla con ustedes. Un pastor llamado Kevin DeYoung dice lo siguiente: si todas tus oraciones fueran contestadas esta semana, ¿quiénes se convertirían? ¿Cuántos matrimonios se restaurarían? ¿Qué avance del evangelio se llevaría a cabo? ¿Y cuántos misioneros se enviarían? Analice sus oraciones de la semana, del mes. Si todas tus oraciones tuvieran una respuesta ya, ¿quiénes se convertirían? ¿Cuántos matrimonios se restaurarían? ¿Qué avance del evangelio se llevaría a cabo? ¿Y cuántos misioneros se enviarían? Quizá si todas nuestras peticiones se contestaran ya, tal como las estamos pidiendo, no sería en pro de el mundo, sino en pro de mi mundo. Porque estamos orando para nuestro mundo, no para el beneficio de el mundo. ¿Notan y perciben a lo que me refiero? Estamos orando preocupados por mi beneficio, no por el beneficio de otros. Y ni siquiera estamos pensando en la gloria de Dios en nuestras oraciones muchas veces. Señor, danos de nuevo para hablar tu palabra. Esa es la petición. Ahora, las palabras que les mencioné al principio: indiferencia, crueldad, persecución, apatía, si bien es cierto, describen esta generación, también tengo que ser sincero, que describen la nuestra. Describen nuestra sociedad. Estamos viendo que las cosas van de mal en peor y la pregunta es, ¿qué le vamos a pedir al Señor? Le estamos reconociendo a Él como dueño absoluto de todo y que por ser Él el dueño de todo, permitió que nosotros viviéramos en una generación como esta, donde ustedes, jóvenes, se tienen que enfrentar día a día a ideologías, a creencias anticristianas, antidios, donde ustedes se tienen que enfrentar constantemente a la apatía y a la crueldad de un mundo que está cautivo en sus concupiscencias. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Pidámosle de nuevo, pidámosle valor, valentía, confianza para ir y hablar a este mundo. Un mundo que no es el mundo que quizá antes fue. Una Costa Rica, y me refiero a nuestra nación en particular, que no está experimentando un avivamiento en este momento en particular. No lo hay. A veces hay esperanza de que iglesias estén tornando hacia la Escritura, pero en términos generales no hay un avivamiento. Pues oremos. Eso es lo que podemos hacer. Pero oremos pidiendo correctamente y digámosle al Señor, danos valentía para ir a meternos a ese mundo y hablar su palabra, porque su palabra es la que es poder de Dios para salvación. Quiero tal vez tratar de ilustrar un poco lo que estoy diciendo y arriba hay unas fotografías. Voy a pedirles que me pongan la primera fotografía. Esto nada más a modo de ilustración para enriquecer un poco lo que estoy tratando de comunicar en cuanto a la forma en la que nos estamos desenvolviendo como sociedad, ¿verdad? Esa primera fotografía, ese es un templo de una iglesia bautista en Estados Unidos, Tremont Temple Baptist Church. Tiene una capacidad para 1,600 personas. Es una iglesia muy famosa por su órgano. Si alguien sabe de música puede ver esa estructura, ¿verdad? Claramente un órgano tubular. Esa iglesia en algún momento de la historia fue pastoreada por un pastor bastante famoso que se llamó D.L. Moody, ¿sí? Y en su momento
esa iglesia estaba a rebotar de personas que querían escuchar el evangelio siendo expuesto. Hubo un tiempo así. Hubo un tiempo en que muchas personas deseaban escuchar el evangelio. Bueno, a la semana pasada o antepasada, si no me equivoco, un pastor visita la iglesia. La segunda fotografía me ayuda. Quizás si usted lo ha visto, lo reconoce, ¿verdad? Este es un pastor, un exponente de sana doctrina. Él se llama Augusto Nicodemos, pastorea en Brasil. Y él tuvo el privilegio de predicar en ese templo, ¿verdad? En esa iglesia. Él comenta que él predicó allí, gozoso de haber tenido el honor de predicar en una iglesia emblemática, histórica como esa. Pero en medio de su reporte, él comenta que lo que antes había sido una iglesia tan fuerte, ahora en términos de asistencia no sobrepasaba las 100 personas. Entonces, trate de llevar a su mente un templo de 1,600 personas con menos de 100 reunidos. Y voy a hacer una aclaración, yo no estoy hablando de números, porque un avivamiento es más que números. Un avivamiento es corazones volcados hacia Cristo y su evangelio. Es más que números. Me desanima tanto un templo de 1,600 personas con 100 presentes, a como también me desanima un templo de 24,000 personas lleno de personas que no están escuchando el evangelio. Entonces, entendamos, no es cuestión de números. Es cuestión de que, ¿qué le está pasando a la sociedad? ¿Dónde están nuestros intereses como sociedad? ¿Está la sociedad anhelando escuchar el evangelio predicado o le huyen a él? ¿Y qué está haciendo la iglesia ante esta circunstancia? Mientras tenía esto en mente, estaba el día de ayer hablando con mi esposa y me estaba comentando, ella trabaja por una empresa transnacional aquí en Costa Rica, y me estaba comentando que la empresa hizo una fiesta, la mega fiesta de la empresa, ¿verdad? Y que incluso compañeros de su trabajo pidieron el día libre para ir a la gran fiesta. 9,000 personas, ¿verdad? 3,000 personas, sí, yo estaba exagerando mucho. 3,000 personas, 3,000 personas a una fiesta de trabajo. Voy a decir esto con todo respeto y no estoy señalando ni criticando ni nada. Espero que me lo entiendan de la forma en la que lo estoy tratando de decir. 3,000 personas en una fiesta donde lo que hay es lujuria y alcohol. Y aquí, más de 4 iglesias representadas y no sobrepasamos los 100. No estoy hablando de números, lo vuelvo y repito. Mi interés no es tener mucho número. Estoy hablando de qué es lo que le está pasando a la sociedad y por qué esto no es aquello. ¿Por qué no son menos de 100 los que están en una fiesta empresarial y más de 2,000 los que están escuchando acerca de la palabra? Y no son estrategias humanas, no. Pongámosle toda la publicidad que queramos a un evento como este. No, no se trata de eso. Se trata de dónde está el corazón de la sociedad. Ahora, somos testigos de esa sociedad. Somos testigos de que las cosas están mal, somos testigos de que hay indiferencia, somos testigos de que la gente no quiere nada con el evangelio. Somos testigos también de que a Dios le pertenece todo, Él es el dueño soberano de todo. Somos testigos de que Él es el creador del cielo y la tierra. Y siendo testigos de eso, oramos y le pedimos al Señor, ahora sí, danos de nuevo coraje, valentía para irnos a ese mundo que no te quiere, llevar el mensaje de tu palabra para que te quieran. Esa gente no va a querer a Dios sin que el poder del evangelio actúe poderosamente en sus corazones. No podemos cruzarnos las manos y decir, ay, estamos en una generación que no ama a Dios. ¿Cómo van a amar a Dios si no hay alguien que les predique? Entonces, Señor, danos de nuevo. Vamos a esa sociedad y llevemos el mensaje del evangelio para que tú, como dueño soberano de todo, hagas como tú quieras hacer. Despierte los corazones que tú quieras despertar. Ahora, ya hablamos de la circunstancia, ya hablamos
de la respuesta a esa circunstancia. Ahora hablemos de los resultados, y este sería el último punto. Cuando ellos están orando y dicen, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos, versículo 29, que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Vean, aquí lo interesante, el énfasis está en la predicación de la palabra, pero los resultados maravillosos detrás de la predicación de la palabra eran como el sello que validaba que Dios estaba con su iglesia. O sea, naturalmente ninguna de estas cosas podía suceder. Señales, sanidades, prodigios, eso no puede suceder naturalmente, pero sucede. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con la iglesia. Dios está con ellos. Y como Dios está con ellos, es una realidad que Dios pueda actuar en esa sociedad. Y el resultado fue, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Se recuerdan algún otro temblor en el libro de los Hechos? Capítulo 2, día de Pentecostés. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan otra ocasión donde todos fueran llenos del Espíritu Santo? Día de Pentecostés. Y hablaban, ¿con qué? Con denuedo, con valentía, con coraje, la palabra de Dios. Vean que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos esperar la respuesta a nuestras oraciones. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos esperar la respuesta a nuestras oraciones. Ellos estaban pidiendo, danos coraje, danos valor, queremos ir y hablar al mundo con valentía acerca del evangelio, el precioso evangelio. Dios respondió al instante. ¿Quieren saber que yo estoy con ustedes? Movió el piso para decirle a las personas, aquí está, mi presencia está con ustedes. El Espíritu Santo llenó a esas personas. Tengan confianza, yo estoy con ustedes. Y Dios responde a la petición de esas personas y les da de nuevo valentía, coraje para hablar. Vienen de salir de la cárcel donde fueron amenazados para no seguir predicando. Y lo primero que hacen es ir donde su iglesia, contar lo que sucedió, abrir las puertas y seguir predicando con valentía. Dios contestó esa petición y Dios les dio valor, valentía, de nuevo para hablar la palabra. Ahora, ¿y esto qué con nosotros? Bueno, estamos en una sociedad que también es difícil. Estamos en una sociedad que también persigue, que también es cruel. Estamos en una sociedad que también necesita del Señor. ¿Y la iglesia qué está haciendo? Estamos orando por un avivamiento, sí, es cierto. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empezar? Con su valentía y su coraje para meterse en un mundo que ofende a Dios. ¿Estamos dispuestos, jóvenes? ¿Estamos dispuestos a meternos en estas circunstancias voluntariamente? ¿O estamos pensando en nuestro reino en vez de pensar en el reino de los cielos? Estamos pensando en nuestro mundo, en mi mundo, en vez de pensar en el mundo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿O solo nos vamos a quejar de que el mundo no ama tanto a Dios como debería, sin demostrar que le amamos como deberíamos amarlo nosotros a Él? Vamos a seguir quejándonos de que las bancas en nuestra iglesia están vacías, sin actuar con valor en la predicación del evangelio a los que le niegan. Cuando yo estaba estudiando este texto hubo mucho reto para mi corazón, porque ciertamente yo estoy orando por un avivamiento, pero ¿qué le estoy pidiendo al Señor? ¿Que mágicamente las personas quieran buscarle? ¿O que me dé valor para pararme enfrente de una sociedad que sé que me va a ofender cuando les predique, pero que los resultados no son míos, sino que son del Señor? Que me dé valor para yo hablar y que su espíritu haga como Él quiere hacer. Estoy pidiéndole eso a Dios.
Jesús fue quien dijo, vean los campos, están blancos, ya están listos para la cosecha. ¿Para la cosecha de quién? ¿De Jesús? ¿De Dios? No para la nuestra. Porque nosotros no estamos aquí para cosechar frutos para nuestro beneficio. Somos embajadores del reino de los cielos para cosechar sus frutos. No es nuestro reino, es su reino. Él es el Señor soberano, nosotros no. Esto tiene que cambiar mucho nuestra forma de ver la vida cristiana. Tenemos que empezar a orar diferente. Como congregaciones les animo a que empecemos a orar por un avivamiento en nuestros propios corazones, para un avivamiento en la sociedad, en el país. Y les animo a que oren específicamente por valor para predicar a un mundo que rechaza y niega al Señor Jesucristo. Pidan valor. Y estamos seguros que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Pidamos valor. No nos escondamos más en las cuatro paredes de los templos de nuestras congregaciones. Pidamos valor. Y esperemos que Dios nos use como Él quiera usarnos. Hubo personas valientes en tiempos antiguos, sin idealizar a nadie, pero ahora que hablábamos de D.L. Moody, tenemos que reconocer que él fue valiente. Para pararse enfrente de su generación y hablar el mensaje como había que hablarlo. ¿Y qué podía esperar detrás de todo eso? Que Dios conteste, que Dios responda y que los frutos los dé Él. Ahora, pidamos valor nosotros, para que el Señor nos use como Él quiera usarnos. Llevemos las verdades del precioso Evangelio a los oídos de los que no lo conocen y que el Espíritu Santo haga su trabajo. Pero nosotros actuemos con valor. Amén. Inclinen su cabeza, cierren sus ojos, por favor. Padre, estamos en tu presencia. Los hijos tuyos que ya tú conoces y las iglesias aquí representadas que tú conoces también. Con el anhelo y el deseo primeramente de pedir perdón por no anhelar valor y coraje para enfrentarnos a un mundo que se opone a tu nombre. Perdón porque estamos pensando en nuestro nombre y no en el tuyo, a tal punto que evitamos cualquier circunstancia que pueda ser riesgosa para nuestro nombre. Señor, pero si pensamos más en tu nombre y no en el nuestro, no evitaríamos esas circunstancias, más bien te pediríamos valor para afrontarlas. Y si bien es cierto, entendemos que como generación y como país no estamos en las mejores circunstancias, no estamos en los mejores contextos, al mismo tiempo entendemos que tu Santo Espíritu está en nosotros, tu presencia está en nosotros, el poder de tu Evangelio en nuestras bocas y en nuestras vidas. Y al mismo tiempo que tú eres el dueño absoluto de todo. Y si pedimos alguna cosa de acuerdo a tu voluntad, tú nos escuchas. Estamos seguros que es de acuerdo a tu voluntad pedirte valentía, valor, confianza para predicar tu palabra. Y eso te pedimos en este momento, Señor. Concede a tu iglesia denuedo para que hablemos tu palabra. Mientras tú extiendes tu mano para hacer como tú quieras hacer en medio de la generación que te pertenece. Señor, ayúdanos a olvidar que estamos aquí para construir un reino para nosotros. Ayúdanos a recordar que estamos aquí para construir el reino que te pertenece a ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo de comunión, de armonía. Te pedimos que sigas hablando en nuestro corazón ya en la última etapa de lo que resta en esta conferencia. Te alabamos y te glorificamos, Señor. A ti te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.